Capítulo 261. El mundo se disuelve. La aparición del modo Baryon en el mundo del Tsukuyomi limitado no tenía nada que ver con los tres individuos en su núcleo. Era puramente el resultado del desarrollo autónomo del propio mundo. En la escena final de la ilusión anterior, Noara Rin había cortado, físicamente, sus ataduras mundanas. Combinado con las repetidas menciones de Orochimaru por parte de Kakashi, esto llevó indirectamente a Noara Rin a transformarse en una científica tranquila y racional. El modo Baryon estaba modelado a partir de la fusión nuclear. Y la fusión podía controlarse. Las bestias con cola, como agregados de chakra, podían revivir incluso después de la muerte. Si no morían, su recuperación era aún más rápida. Al usar a la bestia de 6 colas o la de 3 colas como combustible para una reacción similar a la fusión, siempre que su chakra no se agotara por completo de una sola vez y la duración del combate se limitara adecuadamente, el modo Baryon podía activarse de forma infinita y sostenible. Dado que Noara Rin podía usar el modo Baryon, no era sorprendente en absoluto que el hombre enmascarado de ese mundo hubiera sido eliminado. Como se analizó anteriormente, la intangibilidad de Kamui, su desfase automático, era en última instancia un estado que requería activación consciente. Lo que significaba, si Namikaze Minato hubiera sobrevivido a la noche de las 9 colas y hubiera querido matar al hombre enmascarado, todo lo que habría necesitado era elegir cualquier momento del día, teletransportarse con el dios del trueno volador y asestar un Rasengan. A menos que el hombre enmascarado permaneciera en alerta máxima constante, inevitablemente sería golpeado. La misma lógica aplicaba aquí. Durante la Cuarta Guerra, la velocidad de Naruto en modo chakra de las 9 colas ya había llevado tanto al Raikage como a un Kakashi debilitado por el Mangekyou a concluir que, a corta distancia, Naruto igualaba el dios del trueno volador de Minato. La velocidad de Ishiki superaba con creces a ese Naruto. Y la velocidad del modo Baryon superaba con creces a Ishiki. A tales velocidades, el ninjutsu espacio-temporal conservaba siquiera algún significado práctico. Siempre que esta Noara Rin mantuviera suficiente determinación mental, matar se volvía algo trivial. No importaba cuán poderoso fuera un jutsu, seguía requiriendo tiempo para activarse. Más importante aún, Shiromo ni siquiera sabía si Rin había tomado el Sharingan de Kakashi en algún momento. Si así fuera, entonces habrían estado enfrentando una anomalía potenciada por el modo Baryon con Kamui dual, desfasándose libremente para anular el daño y escapando a voluntad. Contra semejante existencia, Shiromo no podía permitirse dejar ni la más mínima apertura. Incluso si esta Noara Rin poseía un conocimiento invaluable sobre el modo Baryon controlado, Shiromo no se dejó llevar por la mentalidad de donde otros temen, yo me beneficio. Tomó su decisión sin vacilar. Esas cosas siempre podrían investigarse después. El tiempo se reanudó. PFFT. HM. Uchiha Ikari observó cómo la figura que uno de los brazos de Susanoo sostenía se desintegraba de repente en fragmentos, con Shiromo parado con calma a su lado. Comprendió de inmediato lo que había ocurrido. Con la muerte de Noara Rin, las cadenas carmesí que ataban a Terumime y a Konan se hicieron añicos también. Por fortuna, la Rin de ese mundo no había acumulado demasiadas mejoras. Aunque la influencia de Orochimaru la había orientado hacia la investigación de ninjutsu, nunca llegó a ser su aprendiz ni a colaborar con él. Sin marca maldita. Sin resurrección. La muerte aquí significaba muerte verdadera. Sin embargo, ni Terumime ni Konan sintieron alivio alguno al ser liberadas. Porque las palabras anteriores de Rin, junto con las reacciones de Shiromo y Ikari, habían dejado algo en claro. Lo que ella dijo recién era verdad, ¿no? Konan habló lentamente. Como fuente de inteligencia e historias de Shiromo desde hacía mucho tiempo, Konan poseía un conocimiento profundo del mundo ninja. Entendía demasiado bien lo inquietantemente razonables que habían sonado las afirmaciones de Rin. Así es. Shiromo ya no ocultó nada. Este mundo es una construcción del Tsukuyomi limitado, creada a través del Sharingan Mangekyou de Ikari combinado con el inmenso chakra de la estatua Head. Nuestro propósito aquí era obtener las secuencias especiales de chakra de las bestias con cola y convertir el chakra ordinario de la estatua en chakra de bestia con cola. Ahora que todo había llegado a su conclusión, había pocas razones para ocultar la verdad. Más importante aún, ni Konan ni Terumime poseían una fuerza ni remotamente cercana al nivel monstruoso de Rin. Y según las visiones vistas a través del epitafio, ya no representaba ninguna amenaza. ¿Están recolectando bestias con cola? ¿Eso significa que el mundo real también está lleno de fanáticos del furry retorcidos y fetichistas? La expresión de Konan cambió levemente. Al enterarse de que ella misma era falsa, había sentido inicialmente un rastro de tristeza.
Pero la explicación de Shiromo hacía que la realidad sonara menos reconfortante. Bueno, no exactamente. Aunque, en el mundo real, ciertos vínculos entre shinobi masculinos son quizás excesivamente profundos. Ah. Entonces aún suena bastante maravilloso. Punto punto punto. Después de eso, las dos mujeres parecieron caer en algo parecido a un silencio conversacional. Largos tramos de silencio. Luego una sola pregunta. Conan preguntó por el Akatsuki. Terumimei preguntó por Kirigakure. A través de las descripciones de Shiromo, fueron comprendiendo gradualmente que el mundo real parecía efectivamente más coherente que el propio. Listo. Ahora que... Después de convertir a la bestia de 3 colas y la de 6 colas, Uchiha Ikari regresó al lado de Shiromo, mirando a Konan y a Terumimei. Libéralo. Shiromo habló sin la más mínima vacilación. Aunque quedarse en ese mundo le habría permitido convertirse en un dios de una nueva realidad, quizás incluso deleitándose en placeres semejantes a los del propio Zeus. Aún así, no sentía ningún apego. De acuerdo. Ikari respiró profundo. Una ondulación se expandió desde ella hacia afuera. Todo a su alrededor comenzó a volverse translúcido, brillando suavemente con una luz blanca tenue. Simultáneamente, el velo que rodeaba a los espectadores en el cielo desapareció. Mientras Conan observaba el mundo que se disolvía, notó las figuras de arriba. Entonces estuvieron mirando todo el tiempo y así que en el mundo real, lo conozco desde hace bastante tiempo ya. ¿Por qué no estoy allá arriba? Conan sonaba reflexiva. Terumimei sonaba resentida. Mientras el mundo del Tsukuyomi limitado se acercaba a su fin, todas las barreras que lo sostenían colapsaron. Incluyendo la barrera entre la vida y la muerte. La Rin que acababa de ser aniquilada instantáneamente por Shiromo fue ascendiendo lentamente hacia arriba. Luego de repente, su mirada se encontró con la de la Rin reanimada. Así que este es el mundo real. En el momento en que sus ojos se encontraron, las dos Rin aparecieron dentro de un espacio de conciencia compartida. Con el consentimiento de la Rin reanimada, Noara Rin fue testigo de las experiencias de vida de su contraparte del mundo real. ¡Qué mundo tan hermoso! Kakashi y Obito tienen que terminar juntos, absolutamente. La Rin reanimada se quedó paralizada. Luego comprendió de inmediato. La Rin del mundo del Tsukuyomi limitado claramente había visto ciertas escenas de la división médica. El hombre enmascarado alimentando a Kakashi con células de Hashirama bueno. Las cosas falsas están destinadas a desvanecerse. Pero el conocimiento no debería desaparecer, ¿verdad? Incluso mientras hablaba, Rin sonaba insegura. Al fin y al cabo, según la explicación de Shiromo y lo que ella misma había visto, los dos mundos diferían de manera fundamental. Aún así, era lo único que podía hacer. Al darse cuenta de que su yo del mundo real era el Jinchuriki de la bestia de 3 colas, Noara Rin transmitió su conocimiento del modo Varión controlado a través del límite que se disolvía. Capítulo 262. Las condiciones para el modo Varión. El mundo del Tsukuyomi limitado se disolvió por completo y todos regresaron a su posición original fuera de Amegakure. En otro lugar, los dos de Kumogakure también reaparecieron donde habían estado inicialmente. La pareja se intercambió miradas silenciosas por un momento antes de que Yujito fuera la primera en hablar. Sigamos avanzando. Como mínimo, hemos confirmado que son genuinamente amistosos. Naturalmente, habían presenciado la escena final del Tsukuyomi limitado. La explicación sincera de Shiromo a Terumimei y Conan, revelando que su propósito al entrar al mundo ilusorio era transferir bestias con cola a la realidad. El Akatsuki había hecho esfuerzos extraordinarios, dando un enorme rodeo simplemente para evitar hacerle daño a los Jinchuriki y las bestias con cola del mundo real. Si eso no demostraba sinceridad, ¿qué lo haría? Incluso si el Raikage emitiera órdenes de cortar lazos o mantener distancia, Yujito no obedecería. Y en verdad, la directiva del Raikage siempre había sido de alianza. ¿Deberíamos informarle esto al Raikage-sama? Samui asintió en acuerdo con la evaluación de Yujito antes de preguntar. Procedamos con la alianza primero. Decidiremos después. Yujito vaciló levemente. Como no nos ocultaron nada, lo más probable es que esperen que transmitamos la información. Solo que, frunció el ceño. Los eventos dentro de ese Tsukuyomi limitado fueron demasiado extraños. Si le contamos directamente al Raikage-sama, probablemente piense que perdimos la razón leyendo textos prohibidos. ... Eso era innegablemente cierto. Samui se imaginó brevemente intentando explicar lo que habían visto. Olvidarse de contárselo al Raikage. Incluso si se lo contaba a Karui o a su hermano Atsui, el resultado más probable sería sospecha. No hacía falta aclarar de qué tipo de sospecha. ¿Ah?
¿Nos estás diciendo que tú y Yujito estuvieron juntas en alguna dimensión de fantasía de un mundo alternativo? Entonces nos están poniendo a prueba, ¿no? Están tratando de ver si aceptaríamos que ustedes dos están juntas, ¿verdad? Samui se estremeció. Ese escenario era demasiado aterrador para contemplarlo. Mejor seguir el enfoque de Yujito. Reanudaron su camino hacia Amegakure. Con suerte, una vez que se formalizara la alianza, sus contrapartes podrían ofrecerles alguna orientación. Fuera de Amegakure, Tsunade estaba organizando felizmente sus notas. Este viaje había dado ganancias sustanciales. Mientras tanto, Noara Rin estaba intentando procesar el conocimiento transmitido por su contraparte del Tsukuyomi limitado. Desafortunadamente, la Rin de este mundo solo había estudiado ninjutsu médico básico. El material avanzado estaba completamente más allá de su comprensión. Reconocía cada palabra, pero no entendía ninguna. La única opción era explicarlo todo en voz alta y depender de Orochimaru y Tobirama para la interpretación. Ahora lo entiendo. Orochimaru captó el concepto casi de inmediato. Shiromo le había explicado el modo Baryon en algún momento. Pero la investigación no podía apresurarse. Requería una priorización cuidadosa. Por eso, Orochimaru solo había examinado la teoría brevemente antes de dejarlo de lado. ¿Y bien? ¿Puede usarse? Después de guardar sus notas, Tsunade levantó la vista. Al regresar, Shiromo había explicado una vez más el modo Baryon a todos los presentes. La mayoría de ellos nunca lo había escuchado antes. Su única impresión intuitiva provenía de las acciones finales de Shiromo. Había golpeado con una brutalidad impactante. Eso era lo único que entendían claramente. Anteriormente, al enfrentarse a Minato, Shiromo simplemente había dado un puñetazo sorpresa en el corazón y lo había mandado volando. Un movimiento táctico para prevenir la escape mediante el dios del trueno volador. Esta vez, había golpeado a Noara Rin hasta dejarla en algo parecido a carne molida. Sin embargo, tras escuchar la explicación de Shiromo, nadie cuestionó la necesidad. Contra semejante oponente, incluso el más mínimo descuido podría haber sido catastrófico. Y cuando se enteraron de que Rin había transmitido conocimiento del mundo ilusorio, la emoción recorrió al grupo. Ese conocimiento solo representaba el equivalente de 9 combatientes adicionales capaces de oponerse a los Tsutsuki. Puede usarse. Orochimaru dio su conclusión. Pero hay prerequisitos. ¿Qué prerequisitos? Si la Rin de ese mundo pudo dominarlo, seguramente nosotros también podemos, ¿no? Kusina preguntó con entusiasmo. Sus pensamientos ya estaban corriendo a toda velocidad. Si era posible, ella aprendería primero el modo Baryon, y luego le enseñaría a Naruto. Reconciliación con la bestia con cola. Convertirse en un Jinchuriki perfecto. Ese es el primer paso. Orochimaru miró a Kusina. Como antiguo candidato al cargo de cuarto Hokage, era muy consciente de que la relación de Kusina con Kurama había sido tensa. Efectivamente, la expresión de Kusina se ensombreció de inmediato. ¿No hay alternativa? En ese mundo, Rin claramente lo forzó. No fue forzado. Orochimaru negó con la cabeza. Las bestias con cola del mundo del Tsukuyomi limitado eran el completo opuesto de sus contrapartes del mundo real. Eran entusiastas indiscriminadamente receptivos. Por lo tanto, la reconciliación no era necesaria. Ah. Kusina parpadeó. Espera, entonces cuando Menma dijo ya no eres un zorro demonio promiscuo, ¿lo decía literalmente? Cayó en la cuenta. Ahora entiendo. ¿Y el segundo paso? Preguntó Tsunade. El primer requisito era difícil, pero no imposible. Después de todo, los Tsutsuki inevitablemente buscarían bestias con cola. Bajo suficiente persuasión, los Jinchuriki y las bestias con cola podrían llegar potencialmente a un entendimiento. El segundo paso. Orochimaru hizo una pausa. Es la educación de la bestia con cola. ¿Qué? ¿Educación? ¿Cómo podían esas palabras siquiera pertenecer a la misma oración? Sí. Porque el verdadero núcleo del modo Baryon no reside en el Jinchuriki, sino en la propia bestia con cola, que actúa como combustible. Orochimaru se volvió hacia Shiromo. Cuando Shiromo describió por primera vez el modo Baryon, mencionó que el Naruto futuro, incluso después de décadas, no había desarrollado ninguna técnica nueva. Mientras tanto, Kurama estudió en secreto. Fue Kurama quien dominó el modo Baryon. Y aún así, podían activarlo instantáneamente cuando era necesario. El factor esencial es el dominio de la bestia con cola. Incluso si un Jinchuriki aprendiera la teoría, sus reservas de chakra serían insuficientes. El chakra de un humano, incluso el de los Uzumaki, no podría sostener la fusión por más de unos segundos. Morirían de inmediato.
Y a diferencia de las bestias con cola, los humanos carecen de recuperación automática. Orochimaru frunció el ceño de repente. Los ojos de Tobirama se entrecerraron. Interesante. Lentamente, todos se giraron a mirar a Hashirama. Al fin y al cabo, había alguien cuyo chakra rivalizaba con el de una bestia con cola. Y como cuerpo de reencarnación del mundo impuro, su chakra, al igual que el de una bestia con cola, se regeneraría incluso si era consumido. ¿Por qué todos me están mirando? Hashirama parpadeó. Espera. ¿No estarán considerando seriamente sellarme dentro de alguien como si fuera una bestia con cola, verdad? Retrocedió un paso alarmado. Tobirama hizo un gesto dismisivo. Olvídalo. Con su inteligencia, de todas formas nunca lo aprendería. Capítulo 263. ¿De dónde proviene el conocimiento de una bestia con cola? Solo algo con chakra a la escala de una bestia con cola, reservas vastas combinadas con capacidad regenerativa, estaba calificado para servir como combustible de fusión para el modo Baryon. Como todos sabían, Hashirama había comentado en una ocasión que Naruto, en el modo 9 colas, poseía un chakra casi comparable al suyo. La mitad de Kurama más el chakra de Naruto podía considerarse esencialmente equivalente al nivel de chakra de Hashirama. La porción de Naruto prácticamente podía ignorarse. Incluso siendo miembro del clan Uzumaki, con reservas de chakra inusualmente grandes, seguía siendo insignificante en comparación con la monstruosa base de una bestia con cola. Lo que significaba que el chakra de Hashirama podía considerarse aproximadamente equivalente a la mitad del de Kurama. Eso era genuinamente chakra de nivel bestia con cola. Verdadero chakra de nivel bestia con cola. Casos como el de Kisame combinado con Sameada siendo etiquetado como una bestia con cola sin cola no contaban. Esos dependían de la absorción y no de reservas intrínsecas. Cuando todos miraron a Hashirama, lo que estaban pensando era evidente. No necesitaba ninguna bestia con cola. Simplemente podía quemar su propio chakra como combustible. Pero, ¿qué estaba pensando Hashirama? Que los demás querían tratarlo como a una bestia con cola y sellarlo dentro de alguien. ¿Qué clase de salto mental era ese? Tal como Tobirama había dicho. No tenía ningún sentido. Nunca lo aprendería. No se podía exactamente afirmar que todas las reencarnaciones de Asura eran tontas. Era más discreto decir que eran genios en ámbitos muy específicos y poco convencionales. Las técnicas de liberación de madera de Hashirama eran, en su mayor parte, construcciones de chakra puro moldeadas en formas. Solo su técnica de sellado, diseñada específicamente para evitar matar accidentalmente a Kurama de un codazo, requería una verdadera destreza. En el Valle del Fin, cuando Madara envolvió a Kurama con la armadura del Susanoo, Hashirama incluso lo había admirado. Madara ese tipo realmente tiene imaginación. Esperar que el primero Hokage aprenda el modo Baryon es lo mismo que pedirle que primero domine todos los jutsu prohibidos que Tobirama jamás creó. No nos entreguemos a fantasías poco realistas. Shiromo habló, destruyendo de manera decisiva las esperanzas de todos. Si querían el modo Baryon, tendrían que depender de un Jinchuriki. Esperen. Kushina levantó la mano como un estudiante en clase. Si el primero Hokage no puede aprenderlo, ¿cómo lo logró Kurama? Nunca pensé que Kurama fuera particularmente inteligente en el momento en que esas palabras salieron de su boca. Kurama estalló primero. He vivido por más de 1000 años. La profundidad de mi sabiduría está más allá de la comprensión de un simple shinobi humano. Es precisamente por eso que los desprecio a ustedes los humanos, siempre tratando a las bestias con cola como animales sin mente. La furiosa voz de Kurama resonó en la mente de Kushina. Kurama dice que ha vivido por más de 1000 años y posee una sabiduría más allá de mi comprensión. Kushina transmitió la declaración textualmente. Esta era una de las cualidades inteligentes de Kushina. Le faltaba conocimiento suficiente sobre Kurama para argumentar directamente. Así que subcontrató la refutación. Entonces pregúntale esto. Tobirama respondió al instante. Si ha vivido 1000 años, ¿qué es exactamente lo que ha aprendido? Ah. Kushina asintió. Kyuubi, entonces déjame preguntarte. No necesitas repetirlo. Puedo escuchar todo lo que se dice afuera. Kurama respondió con enojo. ¿Por qué te estás alterando tanto? Adelante, entonces. Danos un ejemplo de esa sabiduría milenaria. Kushina insistió. No tengo ninguna obligación de probar nada. El modo Baryon, el tema de su discusión, fue creado por mi yo futuro. Eso solo es prueba suficiente de mi inteligencia. Kurama resopló con frialdad. En realidad, se sentía profundamente culpable. Porque genuinamente no sabía nada. Después de siglos de sellado, hasta la escritura le resultaba desconocida.
Y la ironía no le pasaba desapercibida. Se quejaba de que los humanos trataban a las bestias con cola como animales, pero ¿cuántas veces había abandonado la razón en favor del instinto? Aún así, el argumento de Kurama era difícil de refutar. Después de todo, Shiromo había descrito un hecho futuro indiscutible, lo que planteaba un problema más profundo. Nadie comprendía verdaderamente de dónde provenía el conocimiento de una bestia con cola. Si incluso esa pregunta más fundamental permanecía sin respuesta, ¿cómo podían intentar imprudentemente algo tan peligroso como el modo Barión? Había vidas en juego. El rigor científico era esencial. Kusina guardó silencio. Al no ver ninguna ayuda disponible, se volvió hacia Rin. Rin, la versión tuya del mundo del Tsukuyomi limitado no te enseñó nada más. Por ejemplo, ¿qué era exactamente ese bastón suyo? ¿Cómo podía extraer directamente el poder de la bestia con cola para uso personal? No. Rin negó con la cabeza. Dijo que el tiempo era limitado. Solo podía transmitir el conocimiento más crítico y de aplicación universal. Después de responderle a Kusina, Rin se volvió hacia Orochimaru. Orochimaru-sama, permítame ser el primer sujeto de prueba. Soy un cuerpo de reencarnación del mundo impuro. La muerte no es una preocupación. En cuanto a Isoru, dijo que morir una vez por mi culpa fue desagradable. Pero por el bien de la batalla, está dispuesto a morir de nuevo. Después de todo, según la historia de Shiromo, ¿no revivió Kurama dentro de la hija de Naruto? El razonamiento de Rin era sólido. Sin embargo, Orochimaru se negó. No. Sin una investigación concreta, no podemos determinar si el renacer después del modo Barión sigue el mismo mecanismo que la resurrección convencional de una bestia con cola. Por lo que sabemos, el renacimiento de Kurama dentro de la hija de Naruto podría haber ocurrido porque Kurama estuvo involucrado durante ciertos momentos. Orochimaru declaró con calma. Si algo salía mal, si la reacción de fusión resultaba incontrolable, perderían una bestia con cola por completo. Esperen. F levantó tímidamente la mano. ¿Esto no suena extrañamente similar a lo que acabamos de presenciar en el mundo del Tsukuyomi limitado? Según la historia de Shiromo, el modo Barión consumía el chakra y la esperanza de vida de Kurama en lugar de los del Jinchuriki. El anfitrión sobrevivía. Kurama desaparecía. Luego reaparecía dentro de la hija de Naruto. Ignorando los detalles intermedios. El inicio y el final parecían extrañamente comparables. En realidad, Shiromo habló de repente. La inteligencia de una bestia con cola depende en gran medida de dos factores. Su sucesión de Jinchuriki. Y su capacidad de memoria. ¿Memoria? El grupo parecía desconcertado. ¿Qué tenía que ver la memoria con todo esto? Si una bestia con cola puede recordar claramente eventos triviales de hace 1000 años, eso implica que puede retener experiencias recientes con la misma eficacia. Y las bestias con cola pueden recibir información externa. Tal como Kurama comunicándose con Kusina hace un momento. Más importante aún, cuando un Jinchuriki experimenta fluctuaciones emocionales, fragmentos de memoria también pueden transmitirse. En otras palabras, Shiromo hizo una pausa deliberada. En otras palabras, Kurama, habiendo tenido tanto a Minato como a mí como Jinchuriki, posee los recuerdos y el conocimiento combinados de ambos. Los ojos de Kusina se abrieron de par en par. Esperen. Hanabi, que había estado escuchando en silencio, de repente se quedó paralizada. Eso significa que los recuerdos de Kurama incluyen ese tipo de cosas ocurriéndole a él mismo. Sus ojos se abrieron con horror. Ah. Capítulo 264. ¿Puedo hacerme popó en tu mano? Tump. Pai. Tsunade le golpeó la cabeza a Hanabi. ¿Qué es exactamente lo que pasa dentro de esa cabecita tuya todo el día? Con razón F te llama la reina de los cuernos de plata. Honestamente, sabiendo lo retorcido que era el mundo del Tsukuyomi limitado, no deberíamos haber dejado que ustedes los chicos lo vieran desde un principio. Pai. Tsunade murmuró moviendo la cabeza. ¿Qué quieres decir? No dije ni una palabra en todo el tiempo porque no quería arruinarle la experiencia a todos. Ese mundo del Tsukuyomi limitado fue completamente injusto. ¿Por qué no aparecí para nada? La hermana y todas sus compañeras de clase sí aparecieron. Hanabi protestó mientras se frotaba la cabeza. ¿Bueno no es no aparecer algo bueno en realidad? F le dio un codazo a Hanabi. Piensa en lo ridículo que era ese mundo. Si yo no hubiera tenido suerte, mi imagen también habría quedado completamente destruida. Ridículo o no, de todas formas es falso. Trátalo como si fuera una película. Hanabi infló las mejillas. Pero todos los demás aparecieron excepto yo, ¿por qué? Piensa en la personalidad de tu hermana Hinata en ese mundo.
Shiromo le acarició suavemente la cabeza a Hanabi. ¿Mi hermana? Hanabi inclinó la cabeza, recordando. En ese mundo, la hermana era heroica, genial e increíblemente poderosa exactamente. En ese mundo, la personalidad de tu hermana estaba invertida. Así que es completamente posible que ya hayas sido víctima de una de esas. Las disputas de sucesión siempre son así de crueles de su parte. El pequeño rostro de Hanabi se paralizó, con la boca abierta. Con el recordatorio de Shiromo, Hanabi pensó de inmediato en Temari y sus hermanos en el mundo del Tsukuyomi limitado. Realmente era posible. En el mundo real, Hanabi confiaba en que era lo suficientemente adorable como para que la hermana definitivamente la quisiera. Pero si todo estaba invertido, el escenario de Shiromo en realidad tendría sentido y había un precedente. En ese mundo, la hermana no había mostrado absolutamente ninguna reacción ante la muerte espantosa de Neji. Lo había mirado de la misma manera en que uno podría echarle un vistazo a un perro callejero muerto. Claro, Neji en ese mundo había sido un pervertido boyerista, pero después supieron que, en un mundo rebosante de fetichistas estrafalarios, ser un pervertido boyerista apenas calificaba como conducta desviada. Si incluso Neji había terminado así, entonces ¿qué pasaría con ella? Pensándolo bien, olvídenlo. No aparecer está bien. La imaginación de Hanabi entró en espiral. Se imaginó a su contraparte del Tsukuyomi limitado siendo sometida a una brutal disputa de sucesión, con los ojos arrancados, los miembros amputados, sellada dentro de un frasco, todo solo para mantenerla viva como material de reproducción para la rama secundaria. El simple pensamiento le provocó escalofríos. Mejor no existir para nada. Esas imágenes solo destrozarían sus felices ilusiones y arruinarían el vínculo sincero que compartía con su hermana. Ah, es cierto. Al ver a Hanabi exitosamente aleccionada, Tsunade de repente recordó algo. Sacó su libreta. Anoté todo esto. Publicarlo a cambio de unos honorarios por manuscrito no debería ser un problema, ¿verdad? Le pareció lo correcto preguntar. Después de todo, el mundo del Tsukuyomi limitado había sido creado por Uchiha Ikari, con Shiromo proporcionando la dirección. Haz lo que quieras. Si logra pasar la publicación es asunto tuyo. Shiromo se encogió de hombros. ¿Asunto mío? Ah. Es verdad. Tsunade parpadeó antes de darse cuenta. Ya no era simplemente la Hokage. Era efectivamente la gobernante de la Nación del Fuego. Incluso si había sensores, en última instancia respondían ante ella. Juez y participante a la vez. Aún así, hablando de manera realista, las notas de Tsunade probablemente pasarían la revisión de todas formas. Era como toparse con imágenes extrañas en línea, algo completamente incomprensible a primera vista. Cuando eso sucedía, la gente solía bromear. Si los moderadores no eliminaron tu imagen, quizás deberías reflexionar sobre ti mismo. El mundo del Tsukuyomi limitado funcionaba de la misma manera. Sus historias superaban el escrutinio no porque fueran normales, sino porque no quedaba ningún ser humano normal dentro de ellas. Una persona cuerda no podía interpretar a Megatron perdiendo gasolina como material erótico. Así como una persona cuerda no podía categorizar los eventos del mundo del Tsukuyomi limitado como algo sacado de las novelas de Jiraiya. Mientras tanto, Kushina estaba siendo llevada a la locura por el tsundere 9 colas. Kurama se había reconciliado con Minato sin ningún problema. Sin embargo, después de salir, se negaba obstinadamente a reconciliarse con ella. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Acaso se había convertido de alguna manera en la rival amorosa de Kurama? Kushina no pudo evitar derivar así a la peor interpretación posible. ¿No era exactamente así como se habían desarrollado las cosas en el mundo del Tsukuyomi limitado? Originalmente, había planeado devolverle la mitad de Kurama una vez que Naruto hiciera las paces con él. Ahora parecía que primero tendría que conquistar la ruta de Kurama ella misma. ¿Ya terminaste? Tobirama caminó detrás de Tsunade. ¿Eh? Tsunade se volvió, desconcertada. Tío abuelo, ¿qué pasa? Eres tú quien tiene asuntos pendientes. ¿Olvidaste que eres la Hokage? Ahora que esto terminó, ¿no deberías regresar a encargarte de tus tareas administrativas? Mientras Tobirama hablaba, su mano se posó sobre el hombro de Tsunade. Fush. Desapareció al instante. ¿Eh? Tsunade estaba en la oficina del Hokage, libreta aún en mano, completamente desconcertada. Segundo Hokage-sama, ¿podría enviarme a mí también? Quiero ver a Naruto. Kushina preguntó. ¿Acabas de llegar y ya quieres irte de nuevo? Tobirama frunció el ceño. Lo que deberías hacer es concentrarte en someter al 9 colas y dominar el modo Barión. Así es como lo proteges a él y al pueblo. Su tono era despiadadamente frío. No, no es eso. Kushina tenía el rostro entre lo indeciso y lo afligido. No es porque extrañe a Naruto.
Solo quiero confirmar algo. No salió como en el mundo del Tsukuyomi limitado, ¿verdad? Todavía le gustan las chicas, ¿no? Aunque honestamente, incluso si le gustara Sasuke, lo aceptaría. Como era de esperarse. La gente en todas partes prefería los compromisos. Después de presenciar ese mundo alternativo completamente desquiciado, el umbral de tolerancia de todos había subido, todos excepto Uchiha y Kari. 5 minutos. Tobirama colocó una mano sobre el hombro de Kusina. Ella desapareció. Incluso la posicionó con cuidado sobre un punto de observación perfecto en una azotea con vista a la ubicación actual de Naruto. Oh. Kusina se animó al instante. Naruto está visitando a una chica. Eso es maravilloso. El mejor escenario posible. Abajo, Naruto estaba tocando la puerta principal de la casa de Sakura. Los padres de Sakura ya habían salido a trabajar. Ella acababa de despertar de una inusual siesta tardía y estaba actualmente en el baño cuando la voz de Naruto resonó afuera. Para de tocar. Estoy ocupada. Sakura gritó. No hay problema, Sakura-chan. Sea lo que sea, yo te ayudo. Naruto respondió con entusiasmo. ¿Ayudar? ¿Ayudar con qué? ¿Ayudarla a hacer del baño? Sakura puso los ojos en blanco. Ya párale, Naruto. Estoy cagando. Sigue así y salgo a darte una paliza. Respondió sin rodeos. Principalmente porque los gritos constantes de Naruto le estaban haciendo imposible concentrarse. ¿Cagando? ¿Qué significa eso, Sakura-chan? Significa exactamente lo que parece. Cierra la boca de una vez. Entonces, Sakura-chan. La voz de Naruto de repente se volvió tímida. Cuando termines, ¿puedo hacerme popó en tu mano? Capítulo 265. ¿Acaso Naruto y Sasuke están verdaderamente unidos por el destino? Así que ahora llegamos incluso a hacerse popó en la mano de alguien, pero al menos esto prueba que a Naruto le gustan las chicas. ¡Qué alivio! Después de un momento de incredulidad, Kusina finalmente soltó un largo suspiro. Te alivias demasiado pronto. Tobirama estaba parado detrás de ella, observando con frialdad. ¿Eh? Kusina se paralizó ante las palabras del segundo Hokage. ¿Quieres decir que Naruto está fingiendo? ¿Que deliberadamente actúa como si le gustaran las chicas para poder seguir persiguiendo a Sasuke? Imposible. Naruto no posee ese nivel de inteligencia. Recorrió su propio análisis y de inmediato lo descartó. No es eso lo que quise decir. Piensa cuidadosamente en las personas del mundo del Tsukuyomi limitado. Aquellas que eran atraídas por la fuerza del destino. Por supuesto, el mundo shinobi real no tiene ese tipo de gravedad del destino tan abrumadora. Sin embargo, hay dos excepciones. ¿Recuerdas la historia de la familia del sabio de los 6 caminos? La voz de Tobirama permaneció tranquila. Indra juró que se reencarnaría interminablemente para destruir el ninja, para demostrar que el sabio de los 6 caminos había elegido al sucesor equivocado. Asura, por su parte, se propuso reencarnarse repetidamente para detener a Indra. Por eso existieron mi hermano Uchiha Madara, y por eso existen ahora Uzumaki Naruto y Uchiha Sasuke. Kusina escuchó, atónita. ¿Ves el problema? Debido a los votos hechos por Indra y Asura, quienes heredan su chakra a través de la reencarnación están destinados a enredarse el uno con el otro. Produce algo similar a cómo las personas en el mundo del Tsukuyomi limitado eran atraídas hacia las bestias con cola. La diferencia es que esas personas eran atraídas hacia las bestias con cola de manera unilateral. Las bestias con cola no eran atraídas hacia ellas. Simplemente eran indiscriminadas. Pero Indra y Asura. Tobirama hizo una breve pausa. Se atraen mutuamente. Esta explicación sobrepasó por completo a Kusina. Siempre había asumido que las conversaciones sobre la gravedad del destino en el mundo del Tsukuyomi limitado eran simplemente tonterías que alguien había inventado. ¿Quién hubiera pensado que en realidad había un paralelo en el mundo real? Podría ser. Kusina miró el cielo con la vista perdida. ¿Naruto y Sasuke podrían estar verdaderamente unidos por el destino? El chakra de Indra y Asura era esencialmente el camino más sencillo de Naruto y Sasuke hacia el poder de los 6 caminos. Incluso si existiera una manera de borrar esas dos fuerzas, hacerlo sería impensable. No solo restringiría su futuro, sino que también le arrebataría al mundo shinobi dos armas cruciales contra los Tsutsuki. No hay necesidad de preocuparse en exceso. Tobirama puso una mano sobre el hombro de Kusina. Si bien Uchiha Sasuke seguirá siendo indudablemente la persona más importante para Uzumaki Naruto, eso no le impide casarse y tener hijos como un hombre normal. Tal como fue con mi hermano Uchiha Madara. La comparación de Tobirama de repente hizo que Kusina se diera cuenta de algo.
¿Acaso Mito-sama, la abuela más cercana a ella, no era efectivamente esa tercera persona? No atrapada entre los dos. No, más bien, empujada a un lado por el vínculo entre Hashirama y Madara. Sin embargo, Mito-sama nunca había albergado resentimiento. Como Jinchuriki, se mantuvo optimista y vivió una larga vida. Es verdad. Kusina murmuró. Si Mito-sama no hubiera sido feliz, habría caído en la desesperación hace mucho tiempo. ¿Cómo habría vivido lo suficiente para conocerme y enseñarme a llenar el vacío en el corazón de un Jinchuriki? Al pensar en esto, Kusina se relajó un poco. Exactamente. Tobirama asintió levemente. Solo dije que la situación se asemeja al mundo del Tsukuyomi limitado, no que sea idéntica. Mirando a mi hermano y a Madara, efectivamente había una atracción entre ellos, pero nada tan absoluta. Esa atracción sirve únicamente como orientación. Al final, igualmente tomaron sus propias decisiones. Si el destino fuera verdaderamente irresistible, Madara nunca habría abandonado el pueblo. Ni la muerte de Izuna habría creado una brecha tan grande entre ellos. De igual manera, si Naruto y Sasuke fueran gobernados por esa clase de fuerza, Sasuke nunca habría abandonado el pueblo en busca de poder. Tobirama sintió una leve satisfacción al ver que Kusina comprendía el matiz. No todo en la vida era blanco o negro. Espera. La expresión de Kusina cambió de repente. Una mirada de horror se dibujó en su rostro, la expresión inconfundible de alguien que cree haber descubierto una verdad impactante. No es eso para nada. Apretó los puños. Quizás Mito-sama realmente estaba al borde de la depresión. Entonces de repente recibió la noticia de que Madara había muerto en el Valle del Fin, y de inmediato se animó. Y poco tiempo después, el primer Hokage también murió, lo que la hizo aún más feliz. Esos dos finalmente estiraron la pata, ¡qué maravilla! Su corazón se alivió, así que vivió lo suficiente para verme llegar a Konoha. Uzumaki Kusina. Tobirama la reprendió con brusquedad. Mito es tu mayor. Muestra algo de respeto. Sin embargo, internamente, hasta el mismo Tobirama se vio momentáneamente perturbado. Ahora que lo mencionaba, Hashirama no había muerto de vejez. Por los estándares shinobi, su muerte incluso podía considerarse prematura. Entonces, ¿por qué Mito no había mostrado señales de derrumbarse? ¿Acaso se había desapegado genuinamente tanto de la vida y la muerte? Eso tampoco encajaba del todo. Su padre, a pesar de hablar con orgullo de los hijos caídos, igualmente había sufrido profundamente. Lo siento. Tienes razón. Fue un error de mi parte. Kusina se apresuró a cubrirse la boca. Se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Especular tan groseramente sobre alguien que la había tratado con amabilidad era, efectivamente, inapropiado. Pero aún así, la preocupación de Kusina volvió a surgir. Quizás Mito-sama simplemente era moralmente extraordinaria, alguien muy por encima de las emociones ordinarias. No todo el mundo puede poseer una generosidad tan noble. Para Naruto y Sasuke, si sus esposas no son las personas más importantes en sus corazones, su voz se volvió intranquila. ¿No sería eso terriblemente injusto para esas mujeres? La paciencia de Tobirama finalmente se agotó. ¿Y por qué estás tan convencida de que tienen que tener esposas en primer lugar? Yo nunca me casé. ¿Acaso eso disminuyó mi reputación? ¿Eh? Kusina parpadeó. Era verdad. El segundo Hokage había permanecido soltero toda su vida, sin descendencia. ¿Pero por qué? ¿Podría ser que Tobirama-sama en secreto? ¿Qué significa esa mirada? Tobirama detectó el peligro de inmediato. La mirada de Kusina se había vuelto profundamente irrespetuosa. Segundo Hokage-sama. Kusina preguntó con cautela. ¿Acaso perdió al amor de su vida durante la era de los estados en guerra? Eso ciertamente explicaría todo. ¿Amor de mi vida? Estoy completamente agotado de ustedes los que solo piensan en el romance. Dediqué toda mi existencia al pueblo, ¿el pueblo era su amante? Espera, ¿no es esa la frase del cuarto Raikage? Kusina interrumpió con reflejos impresionantes. El rostro de Tobirama quedó completamente inexpresivo. Le voy a sugerir a Tsunade que implemente esa tarifa de propiedad intelectual que mencionó Shiromo. De ahora en adelante, cualquiera que use el jutsu del rayo volador o el jutsu de multiplicación de sombras me pagará regalías por cada uso. ¿Qué? No, por favor. Estaba equivocada, segundo Hokage-sama. Kusina se sujetó la cabeza presa del pánico. No hay necesidad de disculparse. Los ojos de Tobirama se desviaron hacia Naruto abajo. Hay algo que pretendo hacer ahora. Solo no interfieras. Capítulo 266. Orochimaru me está controlando, ¿qué pasa? Kusina miró a Senju Tobirama con desconfianza.
Se preguntó si el segundo Hokage podría ser tan mezquino como para ir a cobrar derechos de autor. De lo contrario, ¿qué otra cosa podría querer? El segundo Hokage ni siquiera era cercano a Naruto. No podía ser que, solo porque Naruto también era la reencarnación del chakra de Asura, fuera a reconocerlo como su hermano mayor, ¿verdad? Voy a recordarle que entrene más duro y que someta al 9 colas cuanto antes. A este ritmo, en su estado actual, ¿cuántos años pasarán antes de que logre un progreso real? Senju Tobirama fijó la mirada en Uzumaki Naruto, que estaba abajo. La idea apenas se le había ocurrido. Si Kushina no hubiera querido volver a ver a Naruto, si no hubiera llevado la conversación en esa dirección, él no lo habría pensado por el momento. ¿Eh? ¿Por qué? ¿No sería forzar las cosas y obtener el efecto contrario? Kushina no había esperado que el segundo Hokage fuera tan directo, yendo a decirle a Naruto de golpe que sometiera al 9 colas. ¿Acaso planeaba hacer que madre e hijo se enfrentaran al 9 colas al mismo tiempo? Ella había estado pensando en intentarlo primero ella sola, y una vez que lo lograra, compartiría su experiencia con Naruto. ¿Forzar las cosas? Ja. Tobirama soltó una risa fría. El mundo ninja de ahora es bastante diferente al original. Lo mismo ocurre con Konoha. Cuando el entorno de una persona cambia, ¿puede esa persona seguir el mismo camino que antes? Déjame darte un ejemplo. En nuestra época de los estados en guerra, si cuando mi hermano mayor era todavía un niño, hubiera aparecido de repente una figura poderosa, hubiera conquistado las 5 naciones, unificado las tierras y puesto fin de una vez por todas al caos de la guerra, ¿habrían compartido Uchiha Madara y mi hermano mayor el mismo objetivo? ¿Habrían logrado los mismos logros y la misma fortaleza? Incluso si lo hubieran hecho, sin presión ni motivación, probablemente se habría retrasado por mucho tiempo. Eso tiene sentido. Kushina recordó lo que Shiromo había dicho sobre las circunstancias originales de Naruto. Se suponía que Sasuke desertaría, y Naruto se esforzaría y entrenaría desesperadamente para traerlo de vuelta. Luego estaba la muerte de Jiraiya, tras la cual Naruto volvería a crecer. Finalmente, el hombre enmascarado, Obito, encendería la cuarta gran guerra ninja. Naruto se vería obligado a comenzar a dominar el poder del 9 colas, y el 9 colas terminaría por aceptarlo gradualmente. A lo largo de todo eso, había una meta constante: convertirse en Hokage. Ahora que Kushina comparaba todo detenidamente, por Dios, todo eso había desaparecido. Sasuke no había desertado. Simplemente se había ido al extranjero a estudiar. Jiraiya tampoco había muerto. Al menos por ahora, no tenía ningún motivo para hacerlo. ¿Y la guerra ninja y el hombre enmascarado? Si el cielo se caía, los más altos lo sostendrían. Las 5 grandes aldeas ninja ya habían comenzado a unirse. Pasar a lo que pasara, no le tocaría a Naruto desempeñar el papel protagónico. La meta más crucial, convertirse en Hokage. Esa al menos era una fuente de motivación. Pero semejante ambición grandiosa era demasiado lejana para un niño. Sencillamente no era lo suficientemente fuerte como para impulsarlo. Podía pasar fácilmente el día entero jugando, luego decir que empezaría a trabajar duro mañana, y entonces dejar que ese mañana se convirtiera en otro mañana. Además, a medida que las reformas recomendadas por Shiromo comenzaban a implementarse en las 5 grandes naciones, la autoridad del Hokage crecía cada vez más. Ese puesto ya no era algo que se pudiera alcanzar únicamente mediante la fuerza y el reconocimiento. Sin verdadera capacidad, ocupar ese lugar solo traería daño a la nación y a su gente. ¿Aún no lo entiendes? La paz es hermosa, pero también engendra complacencia. Según el futuro que describió Shiromo, la paz instaurada por Uzumaki Naruto y Uchiha Sasuke duró menos de 20 años antes de derrumbarse. Y debido a esos 20 años de complacencia, el mundo ninja ya no tenía la capacidad de resistir. ¿Por qué establecí la Academia Ninja incluso después de que terminara la época de los estados en guerra y se calmara el caos? Fue precisamente para mantenerse alerta en tiempos de paz, para continuar formando ninjas de manera sostenida. ¡Qué lástima! He visto la Academia Ninja actual. Solo conserva el esquema que yo establecí originalmente. Las generaciones posteriores nunca pensaron en revisarlo ni ampliarlo. En cambio, en la aldea Amegakure de Shiromo, han introducido cosas completamente nuevas. Las palabras de Tobirama estaban llenas de admiración por Shiromo. Solo lamentaba que Shiromo no fuera de Konoha. Segundo Hokage-sama, entonces vaya a decírselo rápido. Naruto de verdad necesita volverse más aplicado. Kushina volvió en sí y lo instó con ansiedad. Entendía claramente que Naruto no era el núcleo, no era el protagonista.
Incluso ese poderosísimo modo Baryon era solo una rama entre las muchas formas de combatir a los Otsutsuki, y el propio Naruto era apenas la mitad de una de las 9 subramas dentro de esa rama. Como mucho, también tenía el estatus de reencarnación del chakra de Asura. La única que siempre se preocuparía verdaderamente por Naruto y le prestaría atención era ella, su madre. No era que todos menospreciaran a Naruto. Era que todos estaban ocupados, absortos en otros asuntos, sin tiempo para gestionar el rumbo de su vida. Si esta oportunidad no hubiera surgido por casualidad, así que tenía que aprovecharla. Bien. Déjamelo a mí. Al ver que Kushina estaba de acuerdo, Tobirama supo que podía proceder sin restricciones. Tal como Kushina había intuido, de no ser por este encuentro fortuito y su repentina inspiración, Senju Tobirama jamás habría prestado atención a la trayectoria de vida de Uzumaki Naruto. Uzumaki Naruto y ese chico Uchiha intrínsecamente malvado, Uchiha Sasuke, eran simplemente salvadores fallidos del viejo mundo. Tras observar los diversos aspectos del mundo del Tsukuyomi limitado, Tobirama ya se había formado algunas ideas. ¿Dónde está Jiraiya, ese discípulo de Hiruzen? ¿Acaso no lo selló Orochimaru allá abajo, obligándolo a concentrarse únicamente en enseñarle a Uzumaki Naruto? Preguntó Tobirama. No sé qué. ¿Qué es lo que le sellaron a Jiraiya Sensei? Kushina solo reaccionó a mitad de su propia frase, y su rostro se llenó de inmediato de asombro. Ese Jiraiya no es poca cosa. Incluso después de que lo sellaran, no ha cambiado su naturaleza. Parece que tendrá que hacer alguna contribución a la transformación de Naruto. La mirada de Tobirama recorrió las calles del entorno y se posó en Jiraiya, que venía caminando hacia allá. Kushina acababa de recuperarse del impacto de que le hubieran sellado esa parte a Jiraiya cuando se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. El segundo Hokage estaba buscando un pretexto. De lo contrario, ¿por qué, después de decir déjamelo a mí, no habría actuado de inmediato, sino que en cambio había preguntado por Jiraiya? Efectivamente. Abajo, Jiraiya paseaba feliz. Cuando vio a Sakura salir hecha una furia tras terminar sus asuntos y mandar a Naruto volando de un puñetazo, sonrió con satisfacción. En ese momento, un kunai salió disparado hacia Jiraiya. Al escuchar el sonido de algo cortando el aire, Jiraiya se congeló por un segundo y luego retrocedió. ¿De dónde salió este ladronzuelo, atreviéndose a emboscar al gran Jiraiya-sama? Sonrió con confianza mientras el kunai pasaba rozándolo. Pero al segundo siguiente, su sonrisa se tensó. Como novelista, Jiraiya tuvo de repente una extraña sensación de déjà vu con respecto a esa situación. No puede ser. Jiraiya se agachó de golpe en un movimiento evasivo ejecutado en una fracción de segundo. Tajo del dios del trueno volador. Un destello de luz blanca cruzó veloz. La hoja de Tobirama le cercenó el cabello de la cima de la cabeza a Jiraiya, dejándolo calvo. Como era de esperar del sensei de Minato. Parece que sabes algo sobre mi dios del trueno volador. Lograste esquivarlo. Eres más fuerte que ese inútil de Izuna. Tobirama habló pausadamente, ofreciendo una rara palabra de elogio. Segundo Hokage-sama. ¿De verdad eres tú? ¿Por qué? Sujetándose la cabeza recién calva, Jiraiya preguntó incrédulo. ¿Por qué? Eres un idiota, apártate rápido. No puedo controlarme. Ese sujeto de Orochimaru me está controlando. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Capítulo 267. Naruto, corre, no puedes vencer los que... Orochimaru. Maldición, ese tipo de Orochimaru de verdad no es de fiar. Sabía que tenía malas intenciones. Tras volver en sí, Jiraiya huyó a toda prisa en dirección contraria. Sin embargo, no salió corriendo a máxima velocidad de inmediato. Después de dar un par de pasos, miró hacia atrás para confirmar que el segundo Hokage controlado por Orochimaru solo lo tenía a él como objetivo, y no a la aldea Konoha ni a Naruto. Una vez que confirmó que Tobirama se lanzaba directo hacia él, Jiraiya soltó un pequeño suspiro de alivio y siguió corriendo, dirigiéndose hacia las afueras de la aldea. Pasar a lo que pasara, cualquier batalla tenía que mantenerse lo más lejos posible de la aldea. ¿No son el viejo pervertido y ese tío estirado del segundo Hokage? Naruto, que acababa de ser derribado por Sakura, echó la cabeza hacia atrás y vio la escena al revés. Se incorporó rápidamente y miró en la dirección hacia donde habían ido los dos. ¿Estaban peleando? ¿Por qué? ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Sakura se acercó con expresión desconcertada y ayudó a Naruto a levantarse del suelo. Ni idea, pero creo que los escuché mencionar a Orochimaru hace un momento. Sakura, voy a ver qué pasa. Tuve a informarles a los demás. En cuanto terminó de hablar, Naruto saltó a un techo y comenzó a perseguir a las dos figuras que estaban a punto de abandonar la aldea.
Extraño. ¿Será que el segundo Hokage no dejó ninguna marca del dios del trueno volador en esta dirección? Mientras era perseguido, Jiraiya notó que Tobirama simplemente lo seguía a velocidad normal, sin ningún indicio de usar la técnica del dios del trueno volador. Le pareció bastante raro. Antes de que tuviera tiempo de pensar más, ya había salido de la aldea. Sin embargo, apenas unos pasos más allá de las puertas, una figura apareció frente a él y le bloqueó el camino. «Viejo. Qué bueno que estás aquí. Te digo que ese tipo de Orochimaru está controlando al segundo Hokage para casarme. Ya te lo había dicho antes, que no se podía confiar en Orochimaru. La manera en que me selló el eso era obviamente solo una prueba. No tienes idea de lo malvado que es Orochimaru. Hubiera sido una cosa si solo me hubiera sellado la parte delantera, pero también me selló la de atrás. Ahora cuando voy al baño, ni siquiera puedo limpiarme. En el momento en que meto papel higiénico ahí, lo destroza el estilo viento. Cada vez que necesito ir, tengo que usar el baño de los baños públicos. Cuando termino, salto de inmediato a la bañera para limpiarme. Y ayer salió a la luz la verdad. El dueño del baño público se enteró y me puso directamente en la lista negra. Jiraiya le desahogó todas sus quejas a Sarutobi Hiruzen, que estaba frente a él. De repente, sintió que algo no cuadraba. ¿Por qué el viejo no decía nada? Jiraiya miró a Hiruzen con más atención y notó que la mirada de Hiruzen estaba dirigida hacia detrás de él. ¿Detrás de él? Eso naturalmente sería el segundo Hokage alcanzándolo. Sin embargo, tras llegar, Tobirama simplemente se quedó parado a corta distancia detrás de Jiraiya, inmóvil y en silencio. Esta formación hacía parecer que el segundo Hokage y el viejo se habían aliado para rodearlo. Espera un momento. Jiraiya cayó en cuenta de algo de repente. Maldición, el viejo también había sido revivido mediante la reencarnación del mundo impuro. Sobresaltado, Jiraiya retrocedió rápidamente, ampliando la distancia entre ellos. ¿Eh? Jiraiya los observó con cautela a ambos lados. Después de esperar un buen rato, ninguno de los dos se movió. ¿Qué estaba pasando? ¿Se le había cortado la conexión a Orochimaru? Si hubiera sabido que solo iban a quedar separados ahí, habría aprovechado la oportunidad para acumular chakra de Senjutsu y prepararse para entrar en el modo sabio. En realidad, antes de atacar a Jiraiya, Tobirama ya había enviado un clon de sombra para notificarle al tercer Hokage, que estaba ayudando a Tsunade con los deberes oficiales. Le explicó su idea. El tercer Hokage naturalmente estuvo de acuerdo. El papeleo era algo que cualquiera podía hacer. No era irreemplazable. Por el crecimiento de Naruto, estaba dispuesto a montar una actuación junto con el segundo Hokage. Así, Tsunade, que acababa de retomar el puesto de Hokage y estaba lista para flojear alegremente de nuevo, observó cómo el tercer Hokage ponía el papeleo restante frente a ella, le explicaba sus intenciones y el motivo de su partida, y luego se marchaba. Tsunade se quedó atónita. «¡Qué egoísta eres, maldito!». Shizune también se quedó atónita. «¡Qué egoísta!». Tercero Kage-sama, si se va, ¿qué vamos a comer? No, espera, si se va, ¿qué se supone que hago yo? ¿Voy a tener que manejar todo esto sola? Acababan de perder un cuerpo de reencarnación del mundo impuro que no temía el exceso de trabajo, no se cansaba, no necesitaba dormir, comer ni ir al baño, y podía trabajar 24 horas al día. Fuera de la aldea. La razón por la que el tercer y el segundo Hokage permanecían inmóviles era simple. Su público, Naruto, aún no había llegado. Actuar con anticipación no hubiera servido de nada. Mirando en dirección a la aldea, el tercer Hokage divisó a Naruto corriendo desde lejos y tomó la iniciativa. Técnica del clon de Shuriken. Sarutobi Hiruzen lanzó un Shuriken hacia Jiraiya y formó rápidamente los sellos de manos. El único Shuriken se dividió en una lluvia que cubrió el cielo. Arte ninja. Técnica de la melena del león salvaje. Jiraiya sonrió con confianza. El movimiento del viejo no era nada especial. Podía bloquearlo fácilmente. ¿Eh? Espera. Tras usar la técnica de la melena del león salvaje, Jiraiya se tocó la cabeza. Efectivamente. El tajo del dios del trueno volador de Tobirama le acababa de rapar el cabello. Sin el volumen de cabello suficiente, no podía sacar todo el poder de la técnica de la melena del león salvaje. Jiraiya se apresuró a hacer una torpe rodada hacia adelante, rodando por el suelo y esquivando el ataque por muy poco. Ese movimiento iba a quitarme la vida. Tras ver y esquivarlo, Jiraiya estaba convencido de que Hiruzen debía estar bajo el control de Orochimaru. De lo contrario, no habría atacado con intención de matar. Sin embargo, con los nervios al límite, no logró notar que la secuencia de sellos de manos de Hiruzen había sido ligeramente incorrecta.
Esa técnica no había sido la técnica del clon de Shuriken, sino un producto fallido desarrollado en su momento por el profesor del ninjutsu, Sarutobi Hiruzen. La técnica de Shuriken clone. Solo una palabra de diferencia, como la diferencia entre la técnica del clon de sombra y la técnica del clon. Esta última era un ninjutsu básico requerido de los niños de la Academia Ninja y casi nunca se usaba después de graduarse. La técnica del clon no creaba ninguna sustancia física y no podía causar daño. En pocas palabras, era apenas un truco visual. La técnica de Shuriken clone era igual. Entre la lluvia de shurikens que llenaba el cielo, solo uno era el shuriken real capaz de causar daño. Viejo pervertido. Al ver a su mentor en tan lamentable estado, Naruto gritó con angustia mientras corría hacia allá. Dada la personalidad de Naruto, no había manera de que se escondiera en las sombras para observar primero. Definitivamente saltaría de inmediato y empezaría a gritar. No te acerques, Naruto. Regresa a la aldea, ahí estás a salvo, regresa. No puedes vencerlos. Corre. Dile a Tsunade que Orochimaru nos engañó. Y Sasuke, que se fue con Orochimaru, también está en peligro tendido en el suelo. Jiraiya levantó una mano y le gritó a Naruto. Técnica de invocación. Rei Mono Enma. Sarutobi Hiruzen invocó a Enma y lo hizo transformarse en un bastón, para luego hundírselo directamente en la boca a Jiraiya, cortándole las palabras. Hablando con precisión, esto era bastante extraño. Si bien los revividos mediante la reencarnación del mundo impuro podían ser controlados por el invocador, las bestias invocadas no podían. Si una bestia invocada inteligente lanzaba un ataque, sería basándose en la voluntad de su contratante original. Esto no hacía referencia a Hiruzen y Enma, sino al caso de Ozuki Genjutsu y el calamar gigante durante la Cuarta Gran Guerra Ninja. ¡Tú maldito! Al ver a su respetado sensei tratado de esa manera, ¿cómo podía Naruto escuchar nada sobre retirarse? Se lanzó directo contra los dos. Capítulo 268. Triple estimulación. Naruto. Sarutobi Hiruzen gritó de repente, su voz resonó con fuerza y detuvo a Naruto en seco. Abuelo tercero, ¿todavía estás consciente? Naruto se quedó paralizado por un momento. Ese discípulo traidor de Orochimaru solo ha tomado control de nuestros cuerpos. No ha borrado nuestra conciencia. No hay tiempo para detalles. Mientras ese traidor no haya reaccionado aún, tengo que dejarte esto en claro. Uzumaki Naruto, usa la técnica del clon de sombra múltiple para ganar tiempo y contener el ataque del mono. Tras terminar de hablar Hiruzen, Senju Tobirama soltó esa frase, luego agarró a Jiraiya del suelo. Junto con Enma en forma de bastón, usó el dios del trueno volador y desapareció. Viejo pervertido. Naruto entró en pánico al ver aquello. Hiruzen, comprometido con la actuación, se preparó para atacar a Naruto. Instintivamente buscó su bastón a sus espaldas, solo para darse cuenta de que no estaba. Sin más opciones, le lanzó un puñetazo a Naruto, que cargaba hacia él. Naruto salió volando por el golpe. Recordando el recordatorio anterior de Tobirama, creó una gran cantidad de clones de sombra en el aire. Abuelo tercero. ¿Tienes algo que decir? Date prisa. Los clones de sombra avanzaron como una marea hacia el tercer Hokage, solo para ser destruidos uno tras otro a puñetazos y patadas. Cada clon lograba pronunciar apenas unas pocas palabras antes de dispersarse. Naruto, escucha bien. Hiruzen bloqueaba y contraatacaba el asalto de Naruto mientras le hablaba al clon de sombra más cercano. Orochimaru nos engañó. La verdadera razón por la que selló a Jiraiya fue porque, en su búsqueda de la inmortalidad, usó la reencarnación del cadáver viviente para convertirse en mujer. Después de eso, su mentalidad cambió. Ya lo trata a Jiraiya como su posesión personal. Su deseo por el Sharingan también era para usarlo y hipnotizar a Jiraiya. Cuando se dio cuenta de que no podía obtener el Sharingan, comenzó a investigar tecnología de clonación genética, todo para clonar un Jiraiya para su propio disfrute. Así que antes de que la tecnología de clonación de Orochimaru madure, debes completar tu entrenamiento y derrotarlo. De lo contrario, una vez que Orochimaru tenga un suministro interminable de Jiraiyas para satisfacerse, matará al Jiraiya original. ¿Qué? Naruto quedó atónito ante esta revelación. ¿El viejo pervertido iba a morir? Originalmente, Naruto había acosado a Jiraiya para que lo ayudara a entrenar, pero Jiraiya se negó. Más tarde, tras ser sellado, Jiraiya no tuvo más opción que impulsar a Naruto a entrenar duro para deshacer el sello. Pero ahora había vuelto a invertirse. Naruto había estado holgazaneando. Tal como había dicho el segundo Hokage, para alguien con poca autodisciplina, sin suficiente motivación o presión, no había manera de avanzar de forma proactiva.
A los ojos de Naruto, que le hubieran sellado la mitad inferior del cuerpo a Jiraiya no era gran cosa. Si acaso, era casi algo bueno. Por eso no había tenido ningún apuro en entrenar. Pero ahora era diferente. Al escuchar esto, Naruto se llenó de angustia. Sus clones de sombra se congelaron en el lugar, y varios fueron destruidos en rápida sucesión. No es solo Jiraiya. También está Sasuke. Él te está esperando para que lo rescates. Hiruzen siguió hablando mientras atacaba. ¿Sasuke? Es verdad. Sasuke dijo que se fue a ser aprendiz de Orochimaru. ¿No significa eso que...? Naruto cayó en cuenta de repente. Así es, Naruto. ¿Recuerdas el objetivo original de Orochimaru con respecto a Sasuke? Preguntó Hiruzen. Apoderarse del cuerpo de Sasuke. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par de la impresión. Exactamente. La expresión de Hiruzen era grave. Naruto, antes de que Orochimaru y Sasuke tengan un hijo, debes completar tu entrenamiento. Solo entonces podrás rescatar a Sasuke. De lo contrario, una vez que nazca el hijo, Sasuke quedará completamente atado a Orochimaru y nunca podrá regresar. Maldito Orochimaru. Naruto apretó los puños con fuerza. Y hay más. ¿Hay más? Naruto, que ya estaba furioso, volvió a quedarse paralizado. ¿Quién más podría ser? Uno era Sasuke. Otro era el viejo pervertido. ¿Acaso Sakura también había sido capturada mientras él no estaba? ¿Y tu madre? ¿Eh? Así es, Naruto. Tu madre, Kusina, ha sido revivida mediante la reencarnación del mundo impuro y está siendo controlada por Orochimaru. La están usando en experimentos malvados de resurrección. Orochimaru planea cultivar células y reemplazar gradualmente el cuerpo de la reencarnación del mundo impuro pieza por pieza para lograr una resurrección verdadera. Una vez que tu madre sea completamente revivida, ese malvado de Orochimaru la hará seguir teniendo hijos, creando un nuevo clan Uzumaki para servir como Jinchuriki y sellar a las otras bestias con cola. Ah, Orochimaru. El chakra del 9 colas emanó directamente desde el cuerpo verdadero de Naruto. La triple conmoción era simplemente demasiado abrumadora. Naruto, cálmate. Solo dominando el modo sabio y el poder del 9 colas al mismo tiempo estarás calificado para enfrentarte a Orochimaru y rescatarlos. Justo cuando Hiruzen llegaba a ese punto, Tobirama regresó con el dios del trueno volador. Empezó a dispersar etiquetas explosivas por todos lados. Uzumaki Naruto, ¿sabes la técnica de invocación? Usa la invocación inversa y sal de aquí de inmediato. Estas son mis etiquetas explosivas de multiplicación mutua. Morirás. Tobirama le gritó a Naruto mientras seguía dispersando las etiquetas. ¿Etiquetas explosivas de multiplicación mutua? Al verse rodeado de etiquetas explosivas, Naruto se mordió rápidamente el dedo y estampó la mano contra el suelo. Naruto, ¿por qué me invocaste? Maldito seas, Uzumaki Naruto. Un sapo acababa de aparecer cuando vio al segundo y al tercer Hokage parados ahí, rodeados de etiquetas explosivas. De inmediato empezó a maldecir. Croak. El sapo se tragó a Naruto de un bocado y desapareció con un estallido. En el momento en que Naruto desapareció dentro de la boca del sapo, sus clones de sombra se dispersaron rápidamente. El segundo y el tercer Hokage también cesaron sus ataques. Sensei, ¿de verdad fue una buena idea estimular a Naruto de esa manera? ¿Podría llevarlo a obsesionarse con el poder y tomar un camino del que no hay retorno? Preguntó Hiruzen, algo preocupado. ¿En qué estás pensando? Como reencarnación del chakra de Asura, a menos que subvierta por completo su propio destino, pase lo que pase, no caerá en la oscuridad. Incluso si realmente matara a tu discípulo Jiraiya, sería igual. Es precisamente por este rasgo especial que elegí este método para provocarlo. Tobirama hizo un gesto con la mano restándole importancia. Luego puso una mano sobre el hombro de Hiruzen y lo llevó también a la aldea Amegakure. Como profesor del ninjutsu y maestro de las 5 transformaciones elementales, dejarlo en Konoha revisando papeleo junto a Tsunade todos los días era sencillamente un desperdicio demasiado grande. Sería mejor que viniera a la aldea Amegakure y se uniera a Tobirama y a Orochimaru en la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Con la llegada del segundo Hokage, el tercer Hokage y Jiraiya, Shiromo naturalmente se enteró de la idea y las acciones de Tobirama. Este método es verdaderamente efectivo. Shiromo dio su aprobación. En el pasado, había leído muchas obras de fans en las que la gente montaba elaboradas actuaciones para Sasuke para ayudarlo a despertar sus ojos. Después de escuchar la explicación de Tobirama, se dio cuenta de que montar una actuación para Naruto era en realidad el mejor enfoque.
No había absolutamente ninguna necesidad de preocuparse por que Naruto cayera en la oscuridad o se perdiera en la búsqueda del poder. El chakra de Asura era como un corrector de postura, forzando constantemente la personalidad de Naruto de vuelta a su cauce. Alguna vez hubo un popular debate en línea de que Kakashi evitó que Pain matara a Iruka porque si Iruka moría, Naruto se perdería por completo. El punto era enfatizar la importancia de Iruka en el corazón de Naruto. Ese razonamiento era correcto. Iruka sí tenía un significado extraordinario para Naruto. Pero desde una perspectiva fundamental, incluso si Iruka hubiera sido asesinado, Naruto igualmente no habría caído en la oscuridad. Capítulo 269. El sexto Hokage designado Naruto fue tragado por el sapo y llevado al monte Myoboku. Solo entonces llegó Sakura tardíamente con refuerzos. Al ver el devastado campo de batalla, Sakura cayó de rodillas con un golpe sordo, con lágrimas corriéndole por el rostro. ¡Buah! Ahora soy la única que queda. Ino, que había venido junto a ella, permaneció a su lado en silencio. ¿Acaso yo no soy una persona? ¿Ni siquiera cuento como persona? ¿Qué pasó? Tsunade llegó a la escena bostezando. Después de enterarse de lo sucedido por parte de la desconsolada Sakura, todo le pareció bastante extraño. El segundo Hokage atacó a Jiraiya, luego lo persiguió fuera de la aldea, y Naruto los siguió. ¿Acaso Orochimaru estaba causando problemas? Eso tampoco parecía tener sentido. La Tsunade de antes quizás habría sospechado de Orochimaru, pero ella era diferente ahora. Tras pensarlo bien, se dio cuenta de que Shiromu estaba en la aldea Amegakure. Su abuelo Senju Hashirama, a quien Orochimaru no podía controlar, también estaba allí. ¿Qué derecho tenía Orochimaru de causar problemas? A menos que... Tsunade formó una hipótesis y decidió contactarlos más tarde para confirmarla. Por ahora, primero debería consolar a su alumna. Sakura, no te pongas triste. Ordenaré a los Anbu que reúnan inteligencia de inmediato. Naruto no debería estar en ningún peligro real. Bien, volvamos a la aldea. Kakashi, ven a la oficina del Hokage. Tsunade impartió sus instrucciones. Oficina del Hokage. Tsunade estaba sentada en la silla del Hokage, con las manos entrelazadas sobre el escritorio y el mentón apoyado en ellas. Hokage-sama, déjeme a mí investigar a Orochimaru. Naruto es mi subordinado. Me haré responsable hasta el final. Antes de que Tsunade pudiera siquiera hablar, Kakashi declaró de inmediato su determinación. Desafortunadamente, había malentendido por completo el motivo por el que lo había convocado. No, Kakashi. No te llamé por eso. Ya tengo una idea de lo que ocurrió en este asunto. No tienes que preocuparte. Tsunade sacó un fajo de páginas de manuscrito de debajo del escritorio. Kakashi, hazme un favor. Escribí algo. Me gustaría publicarlo bajo tu nombre, para ganar un poco de dinero y sostener el hogar. ¿Eh? Kakashi quedó atónito. ¿Por qué él de nuevo? ¿Acaso Tsunade también había recibido información de Shiromu y había recurrido a él por eso? Pero la situación con Shiromu había sido diferente. Él se había ofrecido voluntariamente porque quería leer lo que Shiromu escribía, por lo que estaba dispuesto a ayudar a publicarlo. Aunque Tsunade también era una de los Sannin, nunca había escuchado que tuviera obras literarias. Kakashi bajó la cabeza y miró el manuscrito. Lo único que podía hacer era rezar para que lo que Tsunade había escrito fuera al menos la mitad de interesante que las obras de Jiraiya. De lo contrario, tendría que encontrar la manera de negarse. Nani. Tras leer apenas la introducción, Kakashi casi perdió la compostura, completamente impactado por la descabellada construcción del mundo. ¿Qué significaba eso de que en la antigüedad, a un sabio se le llamaba el sabio de los 6 caminos porque había violado al 6 colas? Ejem. En realidad, yo solo soy responsable de registrar esto. Me lo contó una amiga. Tsunade adivinó por qué Kakashi estaba tan impactado y de repente sintió un poco de vergüenza, así que cambió rápidamente sus palabras. No se preocupe, Hokage-sama. Entiendo. Kakashi trató el manuscrito como si fuera algo de valor incalculable, lo dobló con cuidado y lo guardó en su bolsa. ¿Qué eso de tengo una amiga? Eso siempre significaba uno mismo, ¿verdad? Como era de esperar, cada uno de los Sannin era un talento extraordinario. Kakashi, me has hecho un gran favor. Te anotaré un mérito. Tsunade sacó una pequeña libreta y escribió algo. Es solo una pequeña cosa, Hokage-sama. No hay necesidad de Kakashi, con una contribución tan grande, parece que el puesto de sexto Hokage solo puede ser tuyo. Después de que me ayudes a publicar este libro, ven a aprender a manejar los deberes oficiales. Las palabras modestas de Kakashi fueron cortadas a la mitad. Ante la partida del trabajador clave Sarutobi Hiruzen, Tsunade ya había comenzado a considerar su retiro.
Aunque podía descargarle trabajo a Shizune, Shizune no era una herramienta inagotable. Si la presión se volvía demasiado grande, se rompería. Por el contrario, la propia Tsunade se había convertido ahora en la única que, sin ser un cuerpo de reencarnación del mundo impuro, podía poseer resistencia y esperanza de vida ilimitadas. Siempre y cuando usara una vez la piedra que le había dado Shiromo. ¿Qué se suponía que debía hacer con eso? No había manera de que Tsunade aceptara convertirse en una bestia de carga. Tenía que abdicar antes de que alguien se diera cuenta de que podía trabajar sin cansarse. ¿Esto Kage-sama, no se sentiría eso un poco como una sucesión designada? Kakashi quedó atónito una vez más. Él, el infame retrasado de Konoha que se pasaba los días leyendo libritos amarillos, iba a convertirse en candidato al sexto Hokage. ¿Y eso contaba como mérito? Solo estaba a punto de ayudar a la Hokage a publicar una novela disparatada. ¿Así funcionaban los círculos de poder? ¿Solo hay que cargar con la culpa de los superiores y ya te conviertes en uno de ellos? Hokage-sama, en realidad todavía necesito. Tsunade lo interrumpió de nuevo. Se puso de pie, caminó hasta su lado y le palmeó el hombro. No te dejes engañar por lo ocupado que se ve el papeleo ahora. Cuando llegue el momento, puedes pedirle a algunos amigos en la aldea que te ayuden. No olvides que, bajo el nuevo sistema, el poder se delega hacia abajo. Se supone que el Kage debe tener suficiente tiempo para el descanso personal y el entrenamiento. Eso es fundamental. Cierto. Con ese recordatorio, Kakashi lo recordó. Lo que hacía todo aún más extraño. Si podía encontrar personas que ayudaran, entonces Tsunade también podía reclutar mucha ayuda por su cuenta. ¿Por qué apresurarse a ceder el puesto? Deja de darle tantas vueltas. Tienes 3 días. Públicalo por mí y luego preséntate aquí. De lo contrario, Tsunade apretó el puño en un gesto amenazante. En realidad, no tenía idea de con qué lo amenazaría. Mejor dejarlo sin decir y dejar que la imaginación de Kakashi hiciera el trabajo. La razón por la que no simplemente reclutaría más ayuda y seguiría holgazaneando era simple. Mientras Senju Ashirama y Senju Tobirama, esos dos parientes supervisores, siguieran por ahí, nunca podría sentarse cómodamente en el asiento del Hokage. Entendido. Kakashi solo pudo estar de acuerdo con una expresión amarga. Después de que se fue, Tsunade contactó a la aldea Megakure y se enteró de la situación real. Entonces así es. Una idea bastante creativa. Aprobó la idea de montar una actuación para obligar a Naruto a esforzarse más. Ese chico pertenecía al tipo que se subiría al techo si no se le disciplinaba por 3 días. En las novelas, sería el tipo de protagonista impulsado completamente por las circunstancias y la trama, en lugar de uno que impulsa y cambia la trama por sí mismo. Un chico así necesitaba entender la crueldad de la realidad. En cuanto a Sasuke, el enfoque de enseñanza tenía que ser el opuesto. Él ya tenía motivación y un objetivo. Estimularlo más no tendría sentido. Lo que necesitaba era persuasión a través de la razón y las emociones. Monten Yoboku. Naruto fue escupido. Debido al gas tóxico en el estómago del sapo, yacía inconsciente en el suelo. ¿No es este el discípulo del chico Jiraiya? Ven a ver. La sabia Shima, sosteniendo una pequeña bolsa de comestibles recién comprados, pisó directamente la cabeza de Naruto. ¡Ay no! Fue envenenado. Tenemos que darle un antídoto rápido. El sabio Fukasaku se apresuró a acercarse, se agachó, rebuscó por un momento, luego sacó 2 gordos gusanos y los metió en la boca de Naruto. Incluso en su estado inconsciente, Naruto frunció el ceño y se resistió. Al ver esto, Fukasaku le dio una patada rápida, enviando los gusanos directamente por su garganta. Dentro del mundo interior sellado de Naruto. El 9 colas tuvo arcadas dentro del espacio de sellado. Malditos sapos. Capítulo 270. 9 colas. En peligro el chakra era verdaderamente algo maravilloso. Desde que se fusionó con los seres vivos del mundo ninja, representaba la vida mientras uno estaba vivo y el alma tras la muerte. Podía transmitir habilidades, y también podía transmitir emociones. El 9 colas sellado dentro de Naruto era exactamente así. Al principio, el 9 colas simplemente había sido un espectador. Observó a Naruto crecer desde la infancia, lo vio ser intimidado por los aldeanos intrínsecamente maliciosos de Konoha, y fue testigo de cómo soportaba una infancia entera en soledad. Al mismo tiempo, el 9 colas también había visto a Tsutsuki Ishiki y a Tsutsuki Momoshiki, quienes venían del futuro. En comparación con Naruto, que era de piel gruesa y lento para captar las implicaciones, el 9 colas comprendía claramente lo que esos dos seres representaban. El hecho de que un Uchiha Madara hubiera muerto no significaba que estuviera a salvo, ni que nadie pudiera controlarlo más. Las bocas podían mentir, pero el chakra no.
A medida que el tsundere 9 colas fue abriendo poco a poco una grieta en su corazón, su percepción comenzó a superponerse cada vez más con la de su Jinchuriki, Naruto. Debido a que el sello aún existía, esta superposición se había convertido en algo parecido a una habilidad pasiva bloqueada. El 9 colas ahora experimentaba constante e involuntariamente todas las sensaciones de Naruto. Normalmente, esto no era un gran problema. Incluso cuando Naruto se lastimaba durante el entrenamiento, era simplemente dolor. Con la resistencia de una bestia con cola, tal incomodidad no era nada. Solo ciertas otras sensaciones se volvían excesivas al sincronizarse. Por ejemplo, justo ahora, ser tragado y pateado por un sapo, y luego tener gusanos metidos en la boca. Era tan asqueroso que incluso el 9 colas no podía soportarlo. No me equivoqué antes. El sello de mi otra mitad ha sido deshecho. Estaba cerca. ¿Qué diablos pasó? Dentro del espacio del sellado, tras arcadas por un momento, el 9 colas recordó lo que acababa de ocurrir. Había percibido el chakra de la otra mitad del 9 colas, que debería haber sido sellada junto con el cuarto Hokage por el sello del demonio consumidor de muertos. Pero como las dos mitades no habían hecho contacto, ni siquiera a través de sus Jinchuriki, el 9 colas no tenía idea de qué le había pasado a su otra mitad. Este estado dividido era similar a un clon de sombra. Incluso los clones de sombra solo podían sincronizar recuerdos una vez que eran disipados. Mientras el 9 colas reflexionaba, los dos sapos ancianos, Fukasaku y Shima, arrastraron a Naruto, a quien le habían dado los gusanos desintoxicantes, hacia el gran salón para encontrarse con el gran sabio sapo. El gran sabio sapo le dio una vez una profecía al chico Jiraiya, diciendo que su discípulo cambiaría el mundo ninja. Este niño también es su discípulo. Gran sabio sapo, por favor míralo. ¿Es este niño el niño de la profecía? La sabia Shima contempló con expectativa el enorme asiento de piedra, donde el gran sabio sapo estaba sentado somnoliento. Acabo de tener un sueño. El gran sabio sapo habló lentamente. Maravilloso. ¿Qué soñaste? Los ojos de la sabia Shima se abrieron de par en par. Contuvo la respiración, temerosa de perderse una sola palabra. Cuando el gran sabio sapo soñaba, era esencialmente una profecía. Este niño resolverá su malentendido con el 9 colas y llegarán a aceptarse mutuamente. El gran sabio sapo continuó, haciendo varias pausas dentro de una sola oración. Ja. Dentro del espacio del sellado, el 9 colas resopló con desdén al escuchar esto. Pero luego reconsideró. En aquel entonces, incluso el sabio de los 6 caminos había creído en las profecías de ese sapo. ¿Acaso realmente estaba destinado a reconciliarse y cooperar con ese chico rubio? Que así fuera. El 9 colas decidió no darle más vueltas al asunto. Dado que estaba ahí, se adaptaría. Incluso si verdaderamente se reconciliaba con Naruto en el futuro, eso sería asunto de su yo futuro. No cambiaría su actitud ahora solo por una única profecía. Con ese pensamiento, el 9 colas dio un resoplido frío, se recostó y se dispuso a dormir. Maravilloso. Reconciliarse con el 9 colas. Este niño verdaderamente parece ser el niño de la profecía. Sí. Jiraiya buscó durante tanto tiempo, y ahora el niño de la profecía finalmente ha aparecido. Parece que el mundo ninja está a punto de dar una gran transformación. Shima y Fukasaku se miraron, llenos de alegría. Gran sabio sapo, y luego... ¿Hay más profecía por venir? La sabia Shima miró al gran sabio sapo con expectativa. Imperturbable, el gran sabio sapo mantuvo su ritmo lento y pausado de hablar. Luego, este niño y el 9 colas se convertirán en marido y mujer. Maravilloso. Naruto incluso se convertirá en marido y mujer con el 9 colas que... La sonrisa en el rostro de la sabia Shima desapareció al instante, reemplazada por conmoción, horror y confusión. Nani. Dentro del espacio del sellado, el 9 colas se despertó de golpe. ¿Convertirse en qué? Dejando de lado el hecho de que uno era humano y el otro una bestia con cola, incluso si ambos fueran humanos, los dos eran machos. ¿Cómo era posible que se convirtieran en marido y mujer? Gran sabio sapo, ¿no estás sufriendo verdaderamente de demencia senil, o sí? El sabio Fukasaku preguntó con cautela. Eso era exactamente lo que el 9 colas dentro del espacio del sellado quería decir también. Esto fue simplemente un sueño que tuve zzzz. Tras decir eso, el gran sabio sapo volvió a quedarse dormido. En verdad, realmente había sido solo un sueño. Accidentalmente se había conectado a un escenario anterior del Tsukuyomi limitado. Pero para los sapos del monte Myoboku, los sueños del gran sabio sapo eran profecías. Al menos hasta que pudiera demostrarse que era senil, eso era incuestionable. Entonces entre ese chico y el 9 colas, ¿cuál es el marido y cuál es la mujer?
Mientras la sabia Shima arrastraba a Naruto fuera del salón, le preguntó a su compañero. ¿Cómo voy a saber? Probablemente Naruto. El sabio Fukasaku aún estaba algo aturdido por la impactante revelación y respondió sin pensar. ¿Por qué? El 9 colas ni siquiera tiene eso. Es verdad. Su conversación fue escuchada con claridad por el 9 colas dentro del espacio del sellado. En su interior, el 9 colas ardía de rabia impotente. Poco después llegó una profunda sensación de inquietud y miedo. Era el feroz 9 colas, no algún espíritu de zorro seductor. ¿Cómo era posible que se convirtiera en marido y mujer con Uzumaki Naruto, ese mocoso? ¿Cómo volvería a pararse con dignidad ante las otras bestias con cola? ¿Por qué? ¿Por qué ese sapo haría una profecía tan descabellada? Tras 1000 años en el mundo ninja, el 9 colas entendía muy bien una cosa. Cuanto más descabellado sonaba algo, más probable era que fuera verdad. Porque al fabricar mentiras, uno debe atenerse a la lógica. La realidad, sin embargo, no necesita lógica. Muy pronto, el 9 colas pensó en una posibilidad. Dentro del espacio del sellado, siempre había observado a Naruto y sabía que la persona que más le importaba a Naruto era Uchiha Sasuke. Si Naruto verdaderamente tenía un compañero de vínculo, definitivamente sería Sasuke. Incluso su primer beso había sido con Sasuke. Entonces, ¿por qué la profecía reemplazaba a Sasuke con él? Debía ser porque Naruto carecía de fuerza y no logró proteger a Sasuke. Sasuke debía haber muerto, y solo entonces Naruto extendió sus manos pecaminosas hacia él, una inocente bestia con cola. No. Debo ayudar a este mocoso a proteger a Uchiha Sasuke y asegurarme de que su relación permanezca intacta. Solo así podrá evitarse esta profecía. Como era de esperarse del representante intelectual entre las bestias con cola, el 9 colas identificó rápidamente tanto la causa como la solución. Esa noche, Naruto recuperó la conciencia. En medio del ruidoso alboroto, supo por el sabio Fukasaku dónde se encontraba. Shima y Fukasaku también se enteraron por Naruto de que Jiraiya había sido secuestrado por Orochimaru. Chico Naruto, para rescatar al chico Jiraiya, hemos decidido comenzar a enseñarte el entrenamiento del modo sabio a partir de mañana. La sabia Shima colocó un tazón de sopa de gusanos sobre la mesa.